Hola a todos, mi nombre es Almudena Martín, para los que no me conocéis, de Hoy Todo Encaja. Y hoy quería hablar con vosotros sobre el tema de las pandemias. Ahora he escuchado en los últimos días a mucha gente decir esto es una situación mundial sin precedentes, vamos a tener una crisis económica que nunca se ha conocido, y como historiadora considero que es importante colocar un poco un marco contextual de que ni es la primera vez que atravesamos esto como humanidad, ni muchísimo menos, es más, ni siquiera es la más grave, pero con muchísima diferencia. Yo soy licenciada en Historia, especialista en Historia Contemporánea y en Historia Antigua. Escogí las dos especialidades porque veía muchísimos paralelismos en ambos periodos que estaban tan alejados de la historia, y a mí eso me ha hecho comprender mucho la historia de la humanidad como un proceso. Es decir, muchas veces nos fijamos en los acontecimientos, nos fijamos en los fenómenos, nos fijamos en datos pequeñitos y nos vamos de entender el proceso global. De hecho, yo creo que esa formación y esa pasión por la historia que tengo desde niña me ha ayudado mucho en mi trabajo acompañando procesos de desarrollo personal desde hace ya más de 13 años, porque el poder ver la historia de una persona como un proceso también me ayuda mucho a acompañarles a dar los siguientes pasos y a hacer una toma de decisiones que les pueda ayudar realmente a que esa historia personal que cada uno de nosotros tenemos se convierta en realidad en nuestro patrimonio. Igual que nuestra historia como seres humanos, de la historia de la humanidad, para mí es un gran patrimonio que todos tenemos, sobre todo si la conocemos. Y bueno, hoy quería hablaros de la última gran pandemia, de la que sí que estoy viendo que se está hablando un poco más en estos días, porque hasta hace nada, la gripe española, pues era poco más que algo que habíamos visto los que vimos la saga Crepúsculo, que fue de lo que murió Edward Cullen, y muchísima gente no la conocía. Es más, cuando empezó todo esto, incluso cuando hablaba de la gripe española con algunas personas que sí que están más interesadas en la historia o en la cultura, y les decía que no procedía de España, se sorprendían, ¿no? La gripe española se originó en Estados Unidos y en realidad se llamó española porque como nosotros fuimos neutrales durante la Primera Guerra Mundial, sí que estuvimos informando sobre la gripe, sí que fuimos los grandes influencers de la época, donde sí que hablábamos de los datos que había en la gripe. Por eso se llamó gripe española, porque éramos quienes más informaciones aportábamos en los medios, pero no porque realmente se originara aquí. De hecho, sí que es verdad que en aquella época Madrid también fue uno de los lugares más tocados, pero no se puede comparar con otros lugares del mundo como Estados Unidos, donde realmente el número de víctimas fue impresionante. En total, la gripe española de 1918, aunque bueno, tuvo 3 oleadas, así que aunque se inicia en 1918, no la podemos colocar solo en ese año, sino que sería, bueno, pues entre el 18 y el 20, se cobró un mínimo de 50 millones de víctimas. Es decir, estamos hablando de cifras superiores, por supuesto, a las de la Primera Guerra Mundial. Murió mucha más gente de la gripe que de la guerra, y además estamos hablando de un gran problema demográfico, porque igual que en esta ocasión el COVID-19 está afectando mucho a la vulnerabilidad por el lado de la longevidad, es decir, a las personas mayores de 70 años, en aquella ocasión afectó a la vulnerabilidad por el otro lado, ¿no? Es decir, hubo muchísima mortalidad infantil y muchísima mortalidad de personas jóvenes. Incluso algunos datos dicen que pudo llegar a alcanzar los 100 millones de víctimas. Yo, según las fuentes oficiales, me inclino más a creer que fue cerca de 50 millones que de 100, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto de la sociedad, y una herida demográfica muy importante, teniendo en cuenta que estamos hablando, pues eso, de vidas muy jóvenes, ¿no? Y entre la guerra y la gripe, pues imaginaros la situación. ¿Sabéis cuánto bajó el Producto Interior Bruto mundial con esos 2 años de pandemia, 50 millones de muertos? 0,4. Es decir, todas las personas que tenéis muchísimo miedo por el tema económico, tenéis que entender que muchas veces el miedo es libre, por supuesto, pero que no es un buen aliado. Y yo, que trabajo mucho con la recuperación del poder personal, os invito a que os empoderéis en todo momento en vuestro valor y entendéis que, por supuesto, que muchas personas van a pasar situaciones más ajustadas, o que va a haber muchos cambios. De hecho, después de la pandemia de la gripe española los hubo. Pero desde una clave de flexibilidad, desde una clave de decir, si yo no hago falta aquí, haré falta en otra parte, probablemente podamos recuperarnos. De hecho, la industria después de la pandemia se recuperó muy pronto. Hubo una velocidad de recuperación muchísimo mayor de la que realmente se esperaba. Y
y que se dieron muchos cambios sociales. Evidentemente hubo mucha gente del campo que empezó a trabajar en procesos más industriales o incluso en una primera ola de acercamiento a lo que podemos llamar hoy tecnología. Hubo muchísimos cambios y también hubo cambios sociales que eran muy importantes y que era muy importante revisar, pues sobre todo con respecto al saneamiento de las ciudades, con respecto a la higiene en muchísimos núcleos urbanos y por supuesto con respecto a la sanidad. De hecho, después de la gripe española se crearon muchísimos movimientos sociales, muchísimos movimientos obreros. ¿Por qué? Porque en realidad las pandemias, como está ocurriendo ahora y como ocurre con casi todo en el mundo, lo que sacan es lo que hay, que había muchísimos desequilibrios sociales, es decir, las capas sociales más bajas fueron muchísimo más dañadas por la pandemia que las clases sociales más altas, pese a que, por ejemplo, el rey, Alfonso XIII, contrajo la gripe española. Luego, en las últimas investigaciones dicen que no estaba claro si fue gripe española, si fue escarlatina, pero que hubo gente muy acomodada económica y socialmente que realmente sí que la contrajo. De hecho, por ejemplo, Klimt, el pintor que todos conocemos, murió de gripe española y afectó a mucha gente en muy diferentes lugares. Pero lo que quería transmitir sobre todo es el estar muy presentes en eso que nos ocurre, y eso que nos ocurre no solo como individuos, ¿no?, sino también como sociedad, porque probablemente los movimientos que vengan detrás estén muy asociados con lo que ocurría antes. Como os comentaba, el gran movimiento obrero se dio mucho después de esto, ¿no?, como la reivindicación de, oye, mira, nosotros no vamos a morir, tenemos una conciencia de clase, estamos juntos, estamos unidos y vamos a generar esos cambios. Y, por ejemplo, se crearon lo que sería la precursora de la Organización Mundial de la Salud, precisamente se creó después de la gripe española. Y se dieron los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como el estado de bienestar, es decir, a la creación de seguros y de una estructura que permitiera que no solo tuvieran acceso a la medicina los ricos, ¿no?, sino que realmente hubiera una popularización mayor de lo que es pues la sanidad y el acceso a los derechos fundamentales. Es decir, siempre todas las grandes crisis traen grandes cambios y cambios que son necesarios. ¿Qué nos ha pasado ahora? Y de hecho, que nos pasó también ya en 1918, pues que nos creíamos invulnerables. Es decir, durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, hablar de pandemia era el pan nuestro de cada día. Estamos hablando de la peste, estamos hablando de grandes enfermedades que generaron el auténtico pavor. Pero ¿qué ocurre? Que hasta el siglo XIX nosotros estábamos muy acostumbrados a convivir entre la vida y la muerte. La esperanza de vida era mucho más baja, la mortalidad infantil era muchísimo más alta y de hecho no es hasta el siglo XIX que decidimos llevar los hospitales y los cementerios fuera de las ciudades, extramuros, porque era como una parte de nuestra que creíamos que habíamos avanzado tanto como sociedad que eso ya no nos podía ocurrir y que ya no lo queríamos mirar, ¿no? Hasta entonces. También fue por temas sanitarios, por supuesto, que se vieron pues, con otros grandes problemas de viruela y de otras grandes enfermedades, pues claro, cuanto más lejos estuvieran los centros donde se atendía a la gente y, por supuesto, los enterramientos, más probabilidades había de evitar los contagios. Pero hubo una parte también cultural y social de no querer mirar hacia allí, ¿no? De nosotros, esto ya no nos puede volver a pasar, ¿no? Y eso, por supuesto, ocurrió en 1918. Ya pensábamos que eso ya no nos podía volver a pasar porque ya estábamos muchísimo más avanzados como sociedad que en la Edad Media, ¿no? Era, ya os digo, el pan nuestro de cada día. Hablaremos, si queréis, de esto otro día. A mí me habláis de historia y tengo carrete, vamos, no pararía de hablar de ello porque es una de las grandes pasiones de mi vida. Pero ahora nos ha pasado especialmente, ¿no? Yo cuando escucho algunas teorías conspiranoicas, que es el 5G, que si los virus creados, bueno, yo siempre digo, nos faltan datos y por supuesto que puede haber muchas más cosas de las que vemos, pero no creo que los de la peste bubónica tuvieran nada que ver con el 5G, ¿no? Entonces tenemos que entender y tener esa humildad de decir, somos seres humanos. Como sociedad, esto nos ha pasado muchas veces y nos puede volver a pasar, ¿no? Y tener esa conciencia de vulnerabilidad, que yo creo que es lo que nos está ocurriendo y que es lo que nos tiene también un poco trastocados, ¿no? Que nadie se creía que podía volver a pasar en pleno siglo XXI, cuando ha ocurrido en todos los siglos, diferentes pandemias, diferentes situaciones, y siempre nos han ayudado a avanzar. Entonces, importante, no tener tanto pánico por el tema económico, porque el dinero cambia de manos.
acordaros de la gran crisis económica que tuvimos en 2008. Muchísimas de las profesiones que ahora son profesiones absolutamente necesarias y demandadas, como pueden ser los community managers, todo el movimiento youtuber, todo el movimiento de influencer, casi toda la gente que da formación online, que está dedicándose a transmitir conocimiento a través de las redes, todas esas profesiones no existían antes de esa crisis. Y de esa crisis que salió un cambio, el dinero cambió de lugar. Empezamos a trabajar de otras formas. A mí, pues la historia económica también ha sido una de las asignaturas que me sorprendieron mucho en la carrera y que me entusiasmaron. De hecho, yo creo que es de las matrículas de honor que saqué que más orgullo tengo porque disfruté muchísimo durante el estudio de esa asignatura. Y al final enseña eso, ¿no? De alguna manera, que en todas las crisis son procesos de transformación sociales y que lo más importante ahí es que yo me mantenga conectado con mi valor y que entienda qué puedo aportar, de dónde lo puedo aportar. Porque aunque cambie la estructura de fuera, si yo realmente estoy flexible y dispuesto a ser consciente de lo que puedo aportar, de lo que puedo aprender y dónde puedo estar, probablemente sea muchísimo más suave el cambio que si realmente me aferro a nada puede cambiar, ¿no? Que de alguna manera es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que pasa el enfado de muchas personas de sí, que todo cambie pero que nada cambie, ¿no? Sí, el planeta necesitaba este respiro, pero a ver cuándo podemos volver a salir a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Yo no sé de qué va a ir este cambio. Quiero creer que viene por el lado de lo verde, quiero creer que viene por el lado de la cooperación y de empezar a vivirnos desde otro lugar, con otra solidaridad, pero no tengo ni la menor idea. Pero lo que tengo claro es que es inevitable y que al final alinearse con lo inevitable nos puede ayudar mucho a estar posicionados desde nuestra fuerza, ¿no? Y no desde esa sensación de ahora ha ocurrido esto, he perdido totalmente el poder personal y he perdido totalmente la posibilidad de hacer nada por mí, cuando realmente creo que la oportunidad es al revés, ¿no? En posicionarnos y en entender que esto es un proceso como ha habido muchos otros procesos y como seguramente habrá posteriormente. Entonces, entender pues que después de esas grandes crisis a veces vienen momentos de grandes cantos a la vida. De hecho, la gripe española, ya os digo, que fue entre 1918 en 1920, y luego tenemos ahí los locos años 20, la época del Charleston, la época de las grandes fiestas. ¿Por qué? Porque yo creo que ante una reacción donde mucha gente perdió, obviamente, seres queridos, estamos hablando de 50 millones de personas, no creo ni en los peores augurios de los datos que estoy estudiando de esta pandemia, se valora la posibilidad de que haya nada parecido con el tema del coronavirus, ¿no? ¿Y qué ocurre después? Pues que hay un canto a la vida, una necesidad de decir, yo quiero vivir. Y yo creo que desde ahí es un buen espacio en el que nos podemos posicionar, ¿no? En decir, frente a todo esto, ¿cómo quiero vivir? ¿Y qué quiero hacer? ¿No? Y cómo me coloco en mi valor, en mi posición, y confío también en la vida y en que mi sociedad va a cambiar como llegamos cambiando pues desde que aparecieron los primeros Homo sapiens, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando. Y por eso yo creo que acercarnos a la historia nos puede ayudar mucho y nos puede dar muchísima tranquilidad de entender que obviamente en todos los procesos hay gente que lo pasa mal y yo no voy a negarlo y no voy, porque además sería muy injusto no tener en cuenta que puede haber personas a las que les cuesten adaptarse a los cambios o que realmente puedan tener situaciones complicadas, pero eso no significa que como sociedad no vayamos a evolucionar, no vayamos a avanzar y seguramente no vayamos a conseguir muchos más logros sociales de los que realmente teníamos hasta el momento. Una vez más, pues lo que viene la vida y la naturaleza es a enseñarnos que no somos invulnerables, que por mucha tecnología que tengamos y por mucha que hayamos avanzado como sociedad en algunos aspectos, pues seguimos siendo vulnerables a las plagas como lo éramos pues hace 500 y hace 1000 años, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que nos viene a decir. ¿Confinamientos? Yo, entonces, por supuesto, se cerraron los teatros, se cerraron los colegios, se cerraron las universidades en muchísimos lugares. Y casualmente, que esto me parece muy interesante señalarlo, fueron los lugares que antes se recuperaron, los que antes cerraron muchísimas cosas. Es decir, que la recuperación ya no solamente a nivel demográfico y sanitario, sino a nivel económico, fue muchísimo más rápido en los lugares donde antes se tomó la decisión de crear el aislamiento, de crear pues un poco un confinamiento similar al que tenemos nosotros. Es decir, hay precedentes de confinamiento, hay precedentes de recuperación económica, hay precedentes de pandemia mucho mayores que la nuestra, incluso, ya os digo, en la época contemporánea, porque os estoy hablando de la de 1918, de la gripe española, no os estoy hablando de anteriores pandemias que, bueno, hubo una de las pestes
tardó recuperarse, o sea, tardamos en recuperarnos a nivel global demográficamente 100 años de la cantidad de muertes que hubo, ¿no? Porque, bueno, claro, cada vez estamos más avanzados a nivel médico y a nivel higiénico, y eso hace que cada vez las pandemias nos dejen menos víctimas y nos cueste menos recuperarnos de ellas. Entonces, por supuesto, responsabilidad absoluta. Por supuesto, mantener el poder personal dentro, siempre. Entender que si yo estoy conectado con mi valor y conectado con lo que puedo aportar, siempre voy a encontrar dónde aportarlo, porque, insisto, un 0,4% de pérdida del Producto Interior Bruto a nivel global. Es que me parece una cifra ridícula. De hecho, es la cifra que se reivindicaba hace años el movimiento del 0,4, ¿no? Para donar a los países en vías de desarrollo, porque sabíamos que era una cantidad que realmente era muy asumible por parte del primer mundo. En países como la India, que estamos hablando de países pobres, con una economía totalmente basada en la agricultura, fue un 3% lo que se perdió en el Producto Interior Bruto. Entonces, no tengamos miedo por esa parte, no tengamos duda de que realmente el confinamiento ayudó entonces y ayuda ahora, y que realmente es la solución. Y yo creo que, más que dejarnos llevar por teorías conspiranoicas con muy poca base, la verdad, yo me dedico al sector del desarrollo personal y muchas veces me llevo las manos a la cabeza de las cosas que puedo llegar a escuchar, sobre todo porque son mensajes que desempoderan, son mensajes de dividir al mundo en buenos y malos, cuando verdaderamente creo que la clave es mirarnos a nosotros mismos, estar en unidad con aquello con lo que estamos en el mismo barco todos, y realmente intentar cooperar, porque si yo pongo lo mejor de mí, vosotros también, lógicamente va a ser muchísimo más rápido recuperarnos que si empiezo a pensar que hay gente muy mala que quiere destruirnos. Bueno, ese tipo de teorías nunca me las escucharéis, es más, me escucharéis ser bastante dura con ellas, primero porque no tienen rigor y segundo porque creo que desempoderan, porque si yo creo que todo es parte de un enorme plan manipulador, me voy a sentir cada vez menos libre, menos empoderada, y por lo tanto no voy a hacer ni siquiera mi parte, y nos basamos en que todos tenemos una parte en donde conectamos de alguna manera con el victimismo. Entonces ya ahí somos la gran supervíctima que ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Esas teorías del 5G y diversas teorías conspiranoicas. Insisto, la historia de la humanidad, desde atrás, desde el propio siglo XX, si queréis, y ver que esto es algo con lo que la humanidad ha lidiado durante mucho tiempo y que pone de manifiesto lo que hay, y que posteriormente se producen cambios. Yo no sé hacia dónde irá, hablan de la segunda revolución tecnológica, hablan de, bueno, pues que nos vamos a dar cuenta también de que hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa y tal vez la tendencia vaya por ahí. Yo insisto, no me gusta ser profetisa, porque creo mucho en el poder personal y que todo se transforma cuando uno se conecta con uno mismo, y desde ahí las decisiones son las que van creando los siguientes pasos, ¿no? Entonces por eso no me gusta nada la parte profética de la vida. Habrá quien les guste y me parece muy bien, hay cosas muy interesantes, pero no es mi estilo. Pero lo que sí que digo es, sí que hay precedentes, y una vez que esto pase, la sociedad, por supuesto, evolucionará para bien. Así que esto era lo que me apetecía compartiros hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No me he querido enganchar mucho en los datos porque, bueno, a mí lo que más me gusta de la historia y lo que más me gustó mientras estaba estudiando la carrera era el proceso, la comprensión, ¿no? De hecho, a mí me encantó uno de los profesores que tuve muchísima suerte, tuve un plan de estudios muy vanguardista en esa época, donde se hablaba muy poco de historia fáctica y del acontecimiento y mucho del proceso, de cómo se vivía en el mundo rural, de los pueblos periféricos, de la historia de las mujeres. Bueno, la verdad es que fue maravilloso. Y él decía, yo no voy a mí no me interesa que sepáis todas las fechas de la Segunda Guerra Mundial, a mí me interesa que desarrolléis una capacidad de empatía tal para que, aunque vosotros no seáis Hitler, comprendáis por qué decidió invadir Checoslovaquia, qué le llevó a hacerlo, cuáles eran sus estructuras mentales, dónde estaba su pensamiento. Y a mí eso, bueno, pues me ha servido muchísimo para ayudar, por supuesto, a muchísimas personas en sus procesos personales, y para comprender que al final fue para lo que yo estudié esa carrera, para comprender al ser humano, que para mí es la gran pasión de mi vida. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado y os ha aportado, os agradezco que lo compartáis. Y bueno, pues si os gustan este tipo de contenidos, os haré más la semana que viene. Un abrazo enorme.